Una vez le dijo Keaton, tus problemas no son míos. Ahora, su mayor problema es cómo enfrentar al hijo que tiene sus ojos. Michael Harris había construido su vida sobre el control. Cada trato, cada conversación, cada relación se medía cuidadosamente y nunca se permitía ser sorprendido. En la reluciente torre que llevaba el nombre de su empresa, reinaba como un rey, su cabello oscuro perfectamente peinado, sus ojos azules tan fríos como los muros de cristal que lo rodeaban. Durante años había creído que nada podía conmoverlo, que ninguna emoción podía hacerlo flaquear. Había trabajado demasiado duro para llegar a la cima, demasiado tiempo para dejar que alguien o algo pusiera en peligro lo que había creado. Pero toda su certeza se resquebrajó la noche en que Emma se paró en su oficina, sus ojos marrones muy abiertos por el miedo y la determinación mientras le contaba la verdad que nunca había esperado escuchar. Estaba embarazada y el niño era suyo. Por un momento, el mundo se inclinó, el zumbido de la ciudad se desvaneció, el tic-tac del reloj en la pared pareció más fuerte y el peso de sus palabras se le clavó como una piedra. Pudo verla temblar, pudo oír la vulnerabilidad en su voz y supo que ella esperaba una palabra tranquilizadora, que él diera un paso adelante y tomara su mano, que dijera que todo estaría bien. En cambio, la parte gélida de él, que había sido entrenada por años de ambición, emergió a la superficie. Pensó en los miembros de la junta que susurraban sobre la debilidad, en los inversores que exigían estabilidad, en los rivales que se aprovecharían de cualquier atisbo de escándalo. Se imaginó los titulares, los rumores, las especulaciones que lo reducirían de un titán de la industria a un hombre deshecho por un fracaso personal. Su pecho se oprimió y se dio la vuelta, dándole la espalda. Sus manos se apretaron en puños a sus costados. Cuando finalmente habló, su voz era plana, despojada de emoción, diseñada para herir de modo que ella nunca volviera a tener esperanzas. Tus problemas no son míos. Las palabras cayeron en la habitación como fragmentos de vidrio, afilados e imposibles de retractar. Los labios de Emma se entreabrieron como si hubiera recibido un golpe. Su aliento se le atascó en la garganta. Había esperado miedo, sí, pero no esta crueldad calculada. Buscó en su rostro, desesperada por encontrar incluso el más pequeño rastro del hombre que había creído amar, el hombre que una vez le susurró en la oscuridad que ella era la única que lo hacía sentir humano. Pero sus ojos azules no revelaron nada, su expresión esculpida en piedra. Su corazón latía con fuerza y se dio cuenta con brutal claridad de que el hombre que tenía delante no era el hombre que creía conocer. Con manos temblorosas recogió su bolso. Su silencio era más poderoso que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar. Mientras caminaba hacia la puerta, el pecho de Michael se contrajo con una sensación a la que se negó a poner nombre. Una voz en su interior le gritó que la detuviera, que se retractara de lo que había dicho, que le rogara que no se fuera. Pero su orgullo, su miedo y su obsesión por el control lo mantuvieron encadenado en su lugar. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, y el eco de ese sonido reverberó a través de la oficina como un veredicto final. Durante mucho tiempo se quedó mirando el horizonte, las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que había protegido su imperio del caos, que se había liberado de una carga que nunca debió llevar. Sin embargo, cuando regresó a su escritorio, los papeles que tenía delante se volvieron borrosos y el silencio a su alrededor se volvió más pesado que nunca. Se sirvió una copa, pero ni siquiera el ardor del whisky pudo borrar la imagen de los ojos de Emma mientras se alejaba.
Trató de enterrar el momento bajo capas de trabajo, diciéndose a sí mismo que había elegido la fuerza. Pero en lo más profundo, donde la ambición no podía llegar, supo que acababa de condenarse a sí mismo a una vida que ningún imperio podría llenar. Emma salió de la oficina de Michael con las piernas apenas sosteniéndola, pero su espíritu se fortaleció de maneras que ella no sabía que eran posibles. El ardor de sus palabras se repitió en su mente como si estuvieran grabadas en sus propios huesos. Tus problemas no son míos. No fue solo un rechazo. Fue el abandono en su forma más pura, una eliminación de las ilusiones a las que se había aferrado sobre el amor y la compañía. Para cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, las lágrimas le ardían en los ojos, pero se negó a dejarlas caer hasta que estuvo en la calle, envuelta por el ruido de la ciudad. El mundo seguía como si nada hubiera pasado. Los coches tocaban la bocina y las luces destellaban mientras su propio mundo se derrumbaba. Se apretó una mano contra el estómago, susurrándole a la vida dentro de ella que nunca lo dejaría sentirse no deseado, que nunca repetiría la crueldad de Michael. Los meses que siguieron pusieron a prueba cada gramo de su fuerza. Se mudó del apartamento que una vez habían compartido, tomando los pocos ahorros que tenía y reubicándose en un barrio modesto, lejos de las torres de cristal de su imperio. Tomó turnos extra como recepcionista durante el día y limpiaba oficinas por la noche, su cuerpo adolorido por el agotamiento, pero impulsado por la determinación de sobrevivir. En las citas con el médico, cuando escuchó por primera vez el pequeño latido del corazón a través de los altavoces, su determinación se hizo más firme. Este niño sería su razón para luchar, su ancla en la tormenta. Incluso cuando las náuseas matutinas la dejaban doblada o las facturas se acumulaban en el mostrador, se recordaba la promesa que había hecho esa noche, que su bebé siempre sabría lo que es el amor. Cuando nació Jacob, el peso de él en sus brazos lo cambió todo. Su cabello oscuro era suave contra su mejilla. Sus ojos azules se abrían para mirarla con una claridad que le rompía el corazón y lo sanaba al mismo tiempo. Se parecía tanto a Michael que al principio apenas podía respirar. El parecido era un recordatorio cruel del hombre que le había dado la espalda. Pero entonces, los pequeños dedos de Jacob se envolvieron alrededor de los suyos, y supo en ese instante que él era solo de ella. Le susurró que nunca tendría que dudar de su valía, que le daría cada gramo de su fuerza y que no importaba cuán difícil se volviera la vida, él nunca la enfrentaría solo. Los primeros años fueron brutales. Emma lidiaba con noches de insomnio y largos días de trabajo, aprendiendo a estirar cada dólar hasta que se deshilachaba. Llevaba a Jacob en brazos a la tienda de comestibles cuando no podía pagar una niñera. Lo mecía para que se durmiera mientras calculaba en silencio cómo pagar el alquiler. Y sonreía a través de su agotamiento para que él nunca sintiera su miedo. Su cuerpo soportaba la tensión, su espíritu se agrietaba bajo la presión. Pero cada vez que Jacob reía, su sonido claro y alegre llenaba su pequeño apartamento. Ella se sentía sanada de nuevo. Decoró su habitación con estrellas pintadas a mano en las paredes. Llenó sus estantes con libros de segunda mano y creó un hogar que, aunque simple, era cálido con amor. A medida que Jacob crecía, también lo hacían las preguntas que tenía que enfrentar sola. La gente a menudo comentaba sobre sus llamativos ojos azules, tan inusuales en contraste con los de ella, y aunque solo sonreía cortésmente, por dentro sentía el peso de la verdad presionando con más fuerza. Sabía que un día Jacob notaría la ausencia, que preguntaría por el padre cuyos rasgos
le devolvían la mirada desde el espejo. Por la noche, cuando el mundo estaba en silencio y Jacob dormía plácidamente a su lado, se permitía pensar en Michael. A veces la ira la impulsaba, recordándole sus palabras despectivas, la frialdad en su mirada. Otras veces la tristeza se colaba, suave y no deseada, susurrándole sobre el hombre que una vez había amado y la vida que podrían haber tenido si el miedo no hubiera gobernado su corazón. Cuando Jacob cumplió 6 años, Emma se había establecido en una rutina, aunque estaba lejos de ser fácil. Trabajaba como ayudante de maestra en la escuela local, un trabajo estable pero modesto, que le daba el tiempo suficiente para estar presente en la vida de su hijo. Jacob prosperaba. Su risa llenaba cada rincón de sus vidas. Su energía la mantenía constantemente alerta. Era brillante, curioso e infinitamente amable. Un niño que parecía ver el mundo con una apertura que la asombraba y la asustaba al mismo tiempo. Cada vez que miraba sus ojos azules, veía a Michael, y aunque le dolía, también veía la posibilidad de redención, no para Michael, sino para ella misma, para la vida que había construido a pesar de su ausencia. Emma creía que el pasado había quedado atrás, encerrado en un rincón de la memoria que nunca necesitaría volver a visitar. Se había convencido a sí misma de que Michael Harris era un capítulo cerrado, un nombre que solo recordaría con amargura. Sin embargo, en el fondo, sabía que la vida tenía una forma de dar vueltas, de confrontarnos con las mismas cosas que más intentamos olvidar. Lo que no podía saber mientras arropaba a Jacob en la cama, la víspera de otro día ordinario, era que el imperio que Michael había construido pronto chocaría con el mundo tranquilo que ella había creado, y el chico de los ojos azules se convertiría en el puente entre el hombre que había dejado atrás y el futuro del que ya no podía escapar. Michael Harris se sentó a la cabecera de una mesa de caoba que se extendía a lo largo de la sala de juntas, su postura rígida, su expresión esculpida en piedra. A su alrededor, los ejecutivos divagaban sobre proyecciones de mercado, ganancias trimestrales y estrategias de expansión, pero sus palabras apenas lo alcanzaban. Asintió cuando se esperaba, firmó documentos que se le ponían delante y emitió órdenes con la misma eficiencia que lo había convertido en un titán en el mundo corporativo. Para cualquiera que lo mirara, era intocable la imagen perfecta de un hombre en completo dominio de su imperio. Sin embargo, en su interior, un silencio lo oprimía más pesadamente que cualquier carga financiera. Tenía todo lo que una vez había soñado: poder, riqueza, reconocimiento, y nada de eso llenaba la caverna que había crecido dentro de él desde esa noche con Emma. En los años que siguieron a su partida, se había sumergido más en el trabajo, como si el éxito pudiera ahogar el arrepentimiento. Cerró tratos por valor de miles de millones, conquistó competidores y aseguró un legado que grabaría su nombre en la historia de los negocios. Salió con modelos y socialites, se rodeó de personas que lo elogiaban y vivía en áticos donde la ciudad brillaba a sus pies. Aún así, cuando las luces se apagaban y las fiestas terminaban, regresaba a habitaciones vacías, llenas de silencio. El mundo veía a un hombre que lo tenía todo, pero en su reflejo solo veía el eco de la elección que había hecho, el recuerdo del rostro de Emma mientras se alejaba y las palabras que le había lanzado como un arma. Michael a menudo se decía a sí mismo que tenía razón, que no estaba listo, que la paternidad habría sido una cadena que lo arrastraría. Pero a medida que los años pasaban, esas excusas perdieron su poder. A veces se encontraba a sí mismo imaginando al niño que podría haber sido. Se imaginaba pequeñas manos agarrando las suyas,
Imaginaba risas llenando los pasillos estériles de su ático. Se preguntaba si el niño o la niña compartirían sus ojos azules o la sonrisa de Emma. Estos pensamientos venían sin ser llamados, generalmente en la quietud de la noche, cuando ya no podía esconderse detrás del trabajo. Los apartaba con otro vaso de whisky, pero siempre regresaban, más afilados cada vez, hasta que comenzaron a sentirse menos como pensamientos fugaces y más como acusaciones. Una noche, mientras escaneaba un informe financiero, su mirada se posó en un titular en el periódico que había quedado sobre la mesa. Se trataba de un evento benéfico escolar local, apoyado por uno de los programas filantrópicos de su empresa. El artículo presentaba una imagen de niños alineados frente a una pancarta, sus sonrisas amplias e inocentes. Sus ojos se detuvieron en la imagen hasta que se detuvieron en un niño en el centro. Algo dentro de él se sacudió, como si el suelo se hubiera movido debajo de él. El niño tenía el pelo oscuro, despeinado y rebelde, y unos ojos tan azules que parecían perforar la página. Por un momento, Michael no pudo respirar. El parecido era innegable, no solo en los rasgos, sino en la expresión, la forma en que la barbilla del niño se inclinaba ligeramente hacia arriba, como si ya llevara una tranquila rebeldía. El papel se le resbaló de las manos. Su compostura se agrietó en la privacidad de su oficina. Trató de descartarlo, de decirse a sí mismo que era una coincidencia, que los niños a menudo tenían rasgos familiares, pero la imagen se le aferró, persiguiéndolo mucho después de que doblara el papel y lo guardara. Pensó en Emma de nuevo, más vívidamente que en años. Se la imaginó en algún pueblo tranquilo, criando a un niño sola, sus ojos marrones endurecidos por la lucha a la que él la había obligado. La idea lo inquietó más que cualquier adquisición hostil. Esa noche, Michael caminó por su ático con sus interminables ventanas y pisos pulidos, y por primera vez lo odió. El silencio era insoportable. Se sirvió bebida tras bebida. Sin embargo, cada trago solo agudizaba la verdad de la que había huido durante demasiado tiempo. Si ese niño era suyo, si Emma había seguido adelante con el embarazo después de todo, entonces había un pedazo de él allí fuera, viviendo una vida sin saber quién era él. El pensamiento lo consumió y se dio cuenta de que toda su riqueza, todas sus victorias, no significaban nada en comparación con la posibilidad de un hijo que había negado. El sueño lo eludió, su mente girando sin descanso alrededor de la imagen del niño en el periódico. Pensó en las palabras que le había dicho a Emma, cuán definitivas habían sonado y cuán equivocadas habían estado. Había creído que podía separarse de sus problemas, de su responsabilidad. Pero lo que había hecho era separarse de su propia carne, sangre. Por primera vez en años, se sintió impotente, y el peso de esa impotencia amenazaba con aplastarlo. Se dijo a sí mismo que tenía que saber, que tenía que ver la verdad con sus propios ojos, sin importar lo que revelara. Y debajo de esa determinación había un miedo al que aún no podía poner nombre, el miedo a enfrentar las consecuencias de su elección. No en la furia de Emma, sino en la mirada inocente de un niño que podría mirarlo un día y hacer la única pregunta que nunca podría responder. ¿Dónde estabas? La semana siguiente, Michael se encontró parado frente a una escuela primaria en la que nunca había estado antes. Su elegante coche negro, fuera de lugar, entre los modestos vehículos estacionados a lo largo de la acera. Se dijo a sí mismo que era curiosidad, que solo quería confirmar lo que sus instintos ya gritaban. Pero la verdad era mucho más profunda.
Sus manos agarraron el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, su pecho apretado por una anticipación que lo desconcertaba más que cualquier negociación en la sala de juntas. Había construido una vida sobre la preparación, sobre nunca ser sorprendido, pero nada podría haberlo preparado para la posibilidad de que detrás de esas puertas de la escuela estuviera la encarnación viviente de su mayor fracaso. La campana de la escuela sonó y los niños comenzaron a salir, sus mochilas rebotando, sus risas llenando el aire. Los ojos de Michael los escanearon febrilmente, su corazón latiendo más fuerte con cada segundo que pasaba. Entonces lo vio. El niño emergió entre la multitud, su cabello oscuro atrapando la luz del sol, sus ojos azules muy abiertos de emoción mientras saludaba a alguien que estaba delante. Michael contuvo el aliento. No se podía negar. Esto no era una coincidencia, no era un truco de la imaginación. El niño se parecía exactamente a como Michael lo había imaginado en esas noches de insomnio, su propio reflejo hecho joven, con la dulzura de Emma, pero indudablemente su hijo. Emma apareció momentos después, abriéndose paso entre los padres hasta que lo alcanzó. Llevaba ropa sencilla, su cabello castaño recogido, su postura firme pero grácil. Se agachó para ayudar al niño a ajustarse la mochila, escuchando atentamente mientras él hablaba con gestos animados. Su mano le apartó el cabello de la cara en un gesto tan tierno que le retorció el pecho a Michael. Quería acercarse, oír la voz del niño, saber en qué tipo de niño se había convertido, pero sus pies se sentían pesados, encadenados por años de cobardía y orgullo. Una vez se dijo a sí mismo que sus problemas no eran de él. Sin embargo, aquí estaban, de carne y hueso, caminando juntos como si él nunca hubiera existido. Reuniendo un coraje que no sabía que le quedaba, Michael salió del coche. Sus zapatos lustrosos crujieron contra la grava y por primera vez en años se sintió totalmente expuesto. La cabeza de Emma se giró, sus ojos se encontraron con los suyos. El momento se extendió dolorosamente. Su expresión se endureció al instante. Su cuerpo se tensó, como si se estuviera preparando para la batalla. Puso una mano protectora sobre el hombro de su hijo y lo apartó un poco detrás de ella. Sus ojos marrones afilados, con una advertencia que él podía sentir incluso desde la distancia. Michael se detuvo a unos pocos pies de distancia. Cada palabra ensayada se evaporó de su mente. Su voz salió ronca, despojada de todo el poder que usualmente comandaba. Emma, dijo su nombre temblando en el aire entre ellos. Ella se enderezó, su barbilla levantada, su agarre sobre su hijo inquebrantable. Michael, respondió ella, su tono cortante, como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Su mirada se desvió indefensamente hacia el niño que se asomaba por detrás de ella. Esos ojos azules se encontraron con los suyos por primera vez, curiosos y desprevenidos, y Michael sintió que su corazón se rompía. El niño inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo de la forma en que los niños lo hacen cuando sienten algo importante. Michael quería arrodillarse, contárselo todo, pero la mirada de Emma lo mantuvo en su lugar. «Es mío, ¿verdad?», Michael susurró. Su garganta se apretó alrededor de las palabras, los labios de Emma se apretaron en una línea fina, su silencio cortando más profundamente que cualquier respuesta. Finalmente, dijo con voz calmada, «Es mi hijo, mi responsabilidad, mi vida». «Y mío también», dijo Michael, la admisión arrancada de él, dejándolo crudo y vulnerable. Su voz se quebró mientras las palabras se asentaban en el aire. La mandíbula de Emma se tensó. Se movió, acercando a su hijo.
Perdiste ese derecho el día que me dijiste que él no era tu problema. Sus palabras estaban llenas de acero, cada sílaba pesada con 6 años de dolor y resistencia. El niño miró entre ellos, la confusión parpadeando en su rostro. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó suavemente, su voz con una inocencia que le oprimió el pecho a Michael. Los ojos de Emma nunca se apartaron de los de Michael. «Nadie», dijo ella con firmeza, aunque su voz temblaba casi imperceptiblemente. «Solo alguien que pasaba por allí». Michael sintió las palabras como una daga, porque a pesar de todo su poder, de todos sus logros, eso era en lo que se había convertido, en nadie, un extraño para su propio hijo. Quiso protestar, caer de rodillas, rogar por la oportunidad de explicar. Pero Emma se dio la vuelta, guiando al niño hacia la calle. Mientras se alejaban, el niño miró hacia atrás una vez más. Sus ojos azules se detuvieron en Michael con una curiosidad que no lo soltaría. Esa sola mirada lo destrozó por completo. Se quedó clavado en el suelo mucho después de que hubieran desaparecido. Los sonidos de la escuela se desvanecieron en el fondo. Por primera vez en su vida, Michael Harris, el hombre que podía silenciar habitaciones con una sola orden, se dio cuenta de que había perdido lo único que nunca podría comprar: controlar o reconstruir. Su hijo existía y él había dejado que los años se le escaparan. Ahora la pregunta que lo atormentaba no era si el niño era suyo, sino cómo podría volver a mirar esos ojos azules y explicar por qué no había estado allí. Michael no durmió la noche después de ver a Emma y al niño, cuyos rasgos no dejaron ninguna duda en su mente. Deambuló por las habitaciones vacías de su ático, mirando el brillante horizonte que una vez había creído que era la medida de su éxito. La ciudad se extendía ante él, pero todo lo que podía ver era la pequeña mano que Emma había sostenido. Los ojos azules muy abiertos del niño que reflejaban los suyos. Pensó en la forma en que Emma había apartado al niño detrás de ella, como si lo estuviera protegiendo del daño, y se dio cuenta con un dolor agudo de que en su mente él le era el daño. El hombre que una vez le había prometido el mundo se había convertido en el hombre que ella se esforzaba por mantener alejado. Cada superficie pulida de su hogar reflejaba su fracaso, y por primera vez en años se preguntó si todo lo que había construido no era más que una distracción del vacío que había creado. Los días siguientes fueron un tormento. Llegó a la oficina como siempre, saludado por asistentes, asesores y ejecutivos ansiosos por sus decisiones. Pero su mente estaba en otra parte. Los números se volvieron borrosos en las hojas de cálculo. El zumbido de los informes se convirtió en un ruido sin sentido, y se encontró mirando fijamente por la ventana mientras otros hablaban, preguntándose qué estaba haciendo Jacob, el nombre del niño que había aprendido escuchando discretamente en las puertas de la escuela, en ese preciso momento. Se reía con sus compañeros de clase, luchaba con la aritmética, hacía preguntas sobre el mundo con la curiosidad de un niño. Cada pensamiento le dolía más a Michael, porque no tenía respuestas. Se había perdido 6 años de hitos, 6 años de primeras palabras, primeros pasos, primeros descubrimientos. Se había perdido cumpleaños e historias antes de dormir, y ninguna cantidad de dinero podría devolverlos. Una noche, impulsado por la desesperación, se sentó en su escritorio con una hoja de papel delante de él. Era un hombre que dominaba los mercados, que dictaba discursos que influían en los inversores y ganaba batallas en todos los continentes. Pero ahora su mano temblaba mientras trataba de formar palabras. Escribió lentamente, dolorosamente, admitiendo verdades que había enterrado. Le dijo a Emma que había tenido miedo,
que había tomado una decisión por miedo y orgullo que lamentaba cada momento desde entonces. Escribió que no esperaba el perdón, que no lo merecía, pero que quería la oportunidad de conocer a su hijo, de darle lo que una vez le había negado. Terminó la carta diciendo que, si todo lo que Emma podía permitirle era mirarlo desde la distancia, lo aceptaría. Porque incluso la conexión más pequeña era mejor que la vida vacía que había construido. Cuando selló el sobre y lo envió, su corazón latía con pavor y una frágil chispa de esperanza. Los días pasaron sin respuesta. Se convenció a sí mismo cada mañana de que debía rendirse, que ella tenía todas las razones para ignorarlo. Sin embargo, cada noche se encontraba revisando si había un mensaje, una señal, cualquier cosa. Su inquietud se volvió insoportable hasta que, incapaz de mantenerse alejado, condujo de nuevo a la escuela. Desde la seguridad de su coche, vio a Jacob salir, corriendo con una mochila que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. El pecho de Michael le dolía al verlo reír. El sonido débil pero suficiente para llenar el silencio de su vida con algo que anhelaba más que el oxígeno. No se acercó, pero no pudo apartarse. Emma lo notó finalmente, su mirada aguda e implacable cuando lo vio al otro lado de la calle. No hizo ningún movimiento hacia él, pero el mensaje en sus ojos era claro. No había olvidado sus palabras, y no le permitiría fácilmente entrar en el mundo que había construido para su hijo. Aún así, Michael regresó una y otra vez, con cuidado de no entrometerse, pero desesperado por vislumbrar la vida que debería haber sido suya. Se paró en las sombras mientras Jacob jugaba al fútbol. Sus pequeñas piernas lo llevaban por el campo con determinación, y sintió que el orgullo crecía en él a pesar del dolor. Una tarde, el destino lo obligó a actuar. Jacob tropezó mientras perseguía la pelota, su rodilla raspándose contra el suelo. Su grito resonó, agudo e inmediato, y antes de que Michael pudiera detenerse, se estaba moviendo. Llegó al niño primero, agachándose, su mano sorprendentemente firme mientras limpiaba la suciedad y susurraba palabras tranquilizadoras. Jacob lo miró con los ojos llorosos, la confusión parpadeando allí pero sin miedo. Solo confianza, mientras se apoyaba en los brazos del hombre que lo había abandonado sin saberlo. Por un momento, Michael se sintió completo, el peso del arrepentimiento eclipsado por la calidez del pequeño cuerpo de su hijo contra el suyo. Entonces la voz de Emma lo interrumpió, tensa por la alarma. Se apresuró a avanzar, tirando de Jacob hacia atrás. Sus ojos ardían. «¡No lo toques!», espetó ella, su voz temblando de furia. Michael se levantó lentamente, sus manos levantándose en señal de rendición, pero su corazón se rompió cuando Jacob se aferró por un segundo más antes de permitirse ser alejado. El niño miró hacia atrás, su expresión curiosa, como si sintiera algo importante en la presencia del extraño. Esa noche, Michael se sentó solo. El sonido del llanto de Jacob todavía resonaba en sus oídos. Se dio cuenta entonces de que esto ya no se trataba de redención para sí mismo. Se trataba del niño, de la oportunidad de darle lo que merecía. Una vez le había dicho a Emma que sus problemas no eran suyos, pero ahora la verdad era innegable. Jacob era suyo, y enfrentar las consecuencias de esa verdad sería la batalla más dura que jamás había librado. Michael se despertó a la mañana siguiente con una pesadez que no podía quitarse de encima, del tipo que no se queda en el cuerpo, sino en lo más profundo del alma. No había dormido bien, dando vueltas en el silencio de su ático, atormentado por el sonido del pequeño llanto de Jacob y la fugaz calidez de sostenerlo. Había sido solo un momento, un solo instante frágil.
Sin embargo, se había grabado en él con más fuerza que todos los años de triunfos en la sala de juntas combinados. No podía volver a ser el hombre que había sido antes, no después de mirar esos ojos azules que reflejaban los suyos y darse cuenta de que existía un vínculo entre ellos, lo quisiera Emma o no. Por primera vez en su vida, Michael entendió lo que significaba querer algo no por poder, no por ambición, sino por el dolor crudo del amor. En la oficina, su distracción era obvia. Sus asistentes susurraban sobre su falta de concentración. Sus ejecutivos se inquietaban cuando desestimaba reuniones sin explicación. Durante años había sido una máquina, implacable en la búsqueda del dominio, pero ahora su mente divagaba durante las presentaciones y su bolígrafo se cernía inútilmente sobre los contratos. Pensaba en cambio en Emma, en la rebeldía de su mirada, en la forma en que se había parado como un escudo frente a su hijo. No podía culparla. Se había ganado su desprecio con cada palabra descuidada, cada elección cruel, pero ya no quería esconderse detrás de las excusas. El pasado no podía deshacerse, pero tal vez el futuro aún podría escribirse de manera diferente. Esa noche se sentó una vez más en su escritorio y comenzó a escribir de nuevo. Esta vez, sus palabras no estaban cuidadosamente construidas como discursos para los accionistas, sino que eran crudas y vacilantes. Terry le escribió directamente a Emma, confesando que había sido un cobarde, que su miedo a la debilidad lo había cegado a lo único que realmente importaba. Admitió que había pensado que el éxito llenaría el vacío, solo para descubrir que lo hacía más profundo. Le dijo que no esperaba el perdón y que no buscaba reclamarle nada a ella o a Jacob, solo la oportunidad de pararse frente a su hijo con honestidad y mostrarle que él existía. Cuando terminó la carta, la leyó una y otra vez, cada línea cortándolo, antes de finalmente doblarla y enviarla sin la certeza de que ella la abriría. T la abrió. Tarde esa noche, después de que Jacob se durmiera con su pequeño cuerpo acurrucado bajo las mantas, se sentó en la mesa de la cocina con la carta en sus manos. Sus ojos se movieron sobre las palabras. Su corazón se apretó con cada frase. Había esperado años para escucharlo admitir su culpa, para ver alguna evidencia de que el hombre que una vez había amado no había sido consumido por completo por la ambición. Y ahora aquí estaba en una letra temblorosa. Una parte de ella quería creerlo, aferrarse a la posibilidad de que hubiera cambiado, pero otra parte le susurraba cautela. Ella había criado a Jacob sola, soportado noches de enfermedad sin ayuda, celebrado cumpleaños con una silla vacía a su lado, y ahora el remordimiento de Michael se sentía tanto demasiado tarde como demasiado peligroso. Dobló la carta con cuidado y la colocó en un cajón, incapaz de tirarla, pero reacia a dejar que lo absolviera. Los días se alargaron sin más contacto. Michael continuó apareciendo en la escuela, siempre a la distancia, su figura alta como una sombra contra el fondo. Nunca se entrometía, pero su presencia era inconfundible. Emma trató de ignorarlo, trató de concentrarse en su hijo. Pero Jacob lo notó. Los niños siempre se dan cuenta. Una tarde preguntó, su voz tranquila pero insistente, por qué el hombre de los ojos azules siempre parecía estar cerca. La garganta de Emma se cerró. Su corazón se aceleró mientras trataba de responder sin revelar demasiado. Le dijo que el hombre era alguien de su pasado, alguien que no importaba. Pero Jacob inclinó la cabeza de una manera que le recordó a Michael y le preguntó si eso era realmente cierto. Ella no pudo responder. No pasó mucho tiempo antes de que el destino forzara otra colisión. En un evento escolar celebrado en el auditorio,
Los padres llenaban las filas mientras los niños interpretaban canciones y recitaban líneas. Emma se sentó cerca del frente. Su corazón se llenó de orgullo. Cuando Jacob subió al escenario, su pequeña voz sonaba clara y fuerte. Al principio no vio a Michael, pero cuando los aplausos estallaron y los niños hicieron una reverencia, su mirada se desvió hacia la parte de atrás de la sala. Él estaba allí, de pie, sus ojos fijos en el niño, con un anhelo que no se podía ocultar. Sus ojos se encontraron a través de la distancia y por un momento el tiempo se detuvo. Después, mientras la multitud se dispersaba, Michael se acercó. El instinto de Emma fue darse la vuelta, proteger a Jacob como siempre lo había hecho, pero esta vez Jacob lo vio y se detuvo a mitad de camino. Los ojos del niño se abrieron de par en par. El reconocimiento se encendió en ellos como si un hilo invisible se hubiera tensado. Michael se agachó, bajándose para no sobresalir por encima de él. Su voz se quebró mientras hablaba. «Estuviste maravilloso allí arriba», dijo, las palabras simples pero pesadas de emoción. El pecho de Emma se oprimió. Quería alejar a Jacob, terminar con todo, pero el niño dudó, mirando al hombre que se parecía tanto a él. «Mamá», preguntó Jacob suavemente. «¿Quién es él?». La pregunta quedó en el aire, imposible de evitar. Emma miró a Michael, su corazón latiendo con fuerza, y por primera vez no tuvo la fuerza para mentir. Permaneció en silencio, su silencio más revelador que las palabras. Jacob miró a Michael, su pequeña frente fruncida. «¿Por qué no estabas aquí antes?», preguntó, la inocencia de la pregunta más aguda que cualquier acusación. Michael tragó con fuerza, las lágrimas le ardían en los ojos mientras susurraba la única verdad que tenía. «Porque fui un tonto». La garganta de Emma se cerró mientras observaba. El momento la golpeó más profundamente de lo que esperaba. Jacob no lo abrazó, no sonrió, pero tampoco se dio la vuelta. Simplemente se quedó allí, inseguro, pero escuchando, y para Michael eso era más de lo que merecía. Fue la primera grieta frágil en el muro que los separaba, y aunque el instinto de Emma todavía gritaba que protegiera a su hijo, otra parte de ella comenzó a preguntarse si tal vez el pasado no tenía que dictar su futuro para siempre. Emma pasó los días siguientes en una tormenta de emociones, su mente dividida entre la ira, el miedo y un frágil hilo de esperanza que no quería reconocer. Ver a Jacob hablar con Michael la había sacudido más de lo que esperaba. Durante años había construido un muro alrededor de su hijo, convencida de que la forma más segura de protegerlo era mantener a Michael afuera, una sombra que nunca podría entrar en la luz de sus vidas. Sin embargo, la pregunta de Jacob, «¿Por qué no estabas aquí antes?», reverberó en su mente cada noche, un recordatorio de que los niños buscaban respuestas que ningún padre podía ocultar para siempre. Ella quería protegerlo del dolor, pero también sabía que negarle la verdad podría herirlo tan profundamente. Michael, por otro lado, sintió que algo cambiaba dentro de él después de ese breve intercambio. Había esperado rechazo, furia, tal vez incluso odio, pero la mirada de Jacob no había estado llena de ninguna de esas cosas. En cambio, había habido curiosidad, una apertura cautelosa que atravesó la vergüenza de Michael y lo dejó con un frágil hilo de esperanza. Comenzó a aparecer más a menudo, no de manera forzada, sino con pequeños y constantes gestos que hablaban más fuerte que las promesas. Se ofreció como voluntario en silencio en los eventos escolares, financiando de forma anónima suministros y programas sin adjuntar su nombre. Se quedaba en las prácticas de fútbol,
aplaudiendo cortésmente desde la línea de banda, con cuidado de nunca sobrepasar los límites. Emma lo notó, y aunque se enfureció por su persistencia, no pudo negar la sinceridad de sus acciones. No estaba tratando de comprar su entrada, se estaba humillando. Un día a la vez, un sábado por la tarde, el frágil límite entre ellos fue puesto a prueba de nuevo. Jacob había sido invitado a la fiesta de cumpleaños de un amigo en el parque, y Emma se paró con los otros padres mientras los niños jugaban. Se sobresaltó cuando apareció Michael, su alta figura imposible de pasar por alto, aunque se mantuvo a distancia. Quería despedirlo, recordarle que su presencia no era bienvenida, pero Jacob lo notó casi de inmediato. El niño corrió, sus ojos brillantes, y le preguntó a Michael si quería ver el fuerte que él y los demás habían construido con palos y mantas. Michael dudó. Sus ojos parpadearon hacia Emma en busca de permiso. Ella se cruzó de brazos, dividida entre el instinto y la expresión ansiosa de su hijo. Después de una larga pausa, ella asintió levemente, y Jacob tiró de Michael hacia el fuerte improvisado, como si el hombre siempre hubiera estado destinado a estar allí. Durante la siguiente hora, Emma observó en silencio cómo Michael se agachaba entre los niños, escuchando atentamente sus historias, elogiando su construcción con genuino entusiasmo. Jacob brilló de orgullo, presentándolo como si fuera un tesoro secreto que acababa de descubrir. Era una escena que Emma nunca pensó que presenciaría. El hombre que una vez los había desestimado ahora, sentado con las piernas cruzadas en la hierba, su camisa de diseñador manchada de tierra, riendo como si nada más en el mundo importara. Algo en su pecho se aflojó, aunque trató de resistirse. Esa noche, después de la fiesta, Jacob preguntó si Michael podía acompañarlos a casa. Emma dudó, pero los ojos esperanzados del niño hicieron que fuera imposible decir que no. Caminaron juntos por calles tranquilas, Jacob charlando entre ellos sobre los juegos que había jugado. Por un momento parecían casi una familia, aunque Emma mantuvo una distancia cautelosa. Cuando llegaron a su edificio de apartamentos, Jacob corrió por delante para subir los escalones, dejándola a solas con Michael en la luz que se desvanecía. Él se giró hacia ella, su voz baja y despojada de su confianza habitual. Sé que no merezco esto. Sé que no los merezco a ninguno de los dos. Pero gracias por dejarme quedarme hoy significó más de lo que puedo decir. Sus ojos buscaron los de ella, no exigiendo, no suplicando, sino ofreciendo la verdad más cruda que jamás había visto en él. Emma lo estudió por un largo momento, dividida entre los recuerdos de su desamor y la evidencia innegable de su cambio. «Rompiste algo que no se puede arreglar de la noche a la mañana», dijo ella suavemente. «Nunca olvidaré lo que hiciste, pero puedo ver que lo estás intentando. Y Jacob, él merece decidir qué lugar tienes en su vida». Sus palabras temblaron mientras las pronunciaba, pero eran honestas. Para Michael fueron más que un respiro. Fueron un salvavidas. Esa noche regresó a su ático, y por primera vez en años no se sintió completamente vacío. Llevaba consigo el sonido de la risa de Jacob, el recuerdo de las palabras vacilantes de Emma y la frágil esperanza de que tal vez un día el silencio de su hogar se llenaría con más que arrepentimientos. Emma se quedó despierta en su cama, escuchando la respiración constante de Jacob desde la habitación de al lado. Pensó en Michael agachado en la hierba, riendo sin inhibiciones, y sintió la primera grieta en la armadura que había usado durante tanto tiempo. Odiaba que una parte de ella todavía recordara al hombre que una vez amó, al hombre que la había hecho sentir viva antes de destrozarla. Sin embargo, mientras se dormía intranquilamente,
Admitió lo que se había negado a reconocer durante años. La gente podía cambiar, y a veces, contra todo pronóstico, lo hacía. El invierno se fundió en la primavera, y con él, los bordes afilados de la ira de Emma se suavizaron de maneras que no había esperado. Nunca se lo puso fácil a Michael y se negó a bajar la guardia por completo, pero ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Él estaba apareciendo, no con regalos lujosos o palabras vacías, sino con constancia. Estaba allí en las mañanas lluviosas, cuando Jacob arrastraba los pies para ir a la escuela, sosteniendo un paraguas sobre la cabeza del niño como si fuera el trabajo más importante del mundo. Estaba allí los fines de semana, arrodillándose en la hierba para atar cordones o animar en los partidos de fútbol. Su voz se elevaba por encima de la multitud con genuino orgullo. Cada pequeño acto desmoronaba el muro que Emma había construido, dejándola dividida entre el miedo a ser lastimada de nuevo y la verdad innegable de que Jacob estaba prosperando con su padre cerca. Una noche a finales de la primavera, Jacob tuvo una obra de teatro escolar. Emma lo vistió con su disfraz y lo llevó al auditorio. Su corazón se llenó de orgullo mientras él se inquietaba nerviosamente detrás del escenario. Al principio no vio a Michael, pero cuando los aplausos estallaron y los niños hicieron una reverencia, su mirada se desvió hacia la parte de atrás de la sala. Él estaba allí, de pie, aparte, sus ojos fijos en el telón, como si nada más existiera. Cuando Jacob subió al escenario, su voz temblaba al principio antes de volverse más fuerte. Michael se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas con fuerza. Su expresión irradiaba un orgullo que no podía fingirse. Cuando la obra terminó y los aplausos rugieron, Jacob buscó en la audiencia, y sus ojos se posaron no solo en Emma, sino también en Michael. Su sonrisa se ensanchó, y los saludó a ambos, su pequeña mano uniendo la brecha que años de errores habían tallado. Después de la actuación, Jacob tiró de la mano de Emma con insistencia. ¿Puede venir a cenar con nosotros?, preguntó, su voz llena de inocente esperanza. Emma dudó. Sus instintos lucharon con la alegría en el rostro de su hijo, pero al final ella asintió. Caminaron juntos hacia una pequeña cafetería cercana, Jacob saltando por delante como si los estuviera guiando a un futuro de su propia creación. Michael se sentó frente a Emma en la cabina, su alta figura extrañamente fuera de lugar, entre los asientos de plástico y los menús laminados. Sin embargo, parecía más a gusto de lo que ella lo había visto nunca. Escuchó la interminable charla de Jacob, le preguntó sobre sus materias favoritas en la escuela y se rió cuando el niño declaró que quería ser más inteligente que todos, incluso papá. La palabra se le escapó tan naturalmente que Emma se congeló, su tenedor suspendido en el aire. Miró a Michael, cuyos ojos brillaban con lágrimas que rápidamente parpadeó, y en ese instante se dio cuenta de cuánto Jacob ya había comenzado a aceptarlo. Más tarde esa noche, cuando Jacob estaba dormido, Emma se encontró de pie con Michael fuera del edificio de apartamentos. La luz de la calle proyectaba un suave resplandor sobre ellos, y el silencio entre ellos se sentía menos hostil que antes, más como la pausa antes de que algo frágil fuera dicho. La voz de Michael rompió la calma, baja y cruda. No sé cómo compensar lo que hice, no sé si alguna vez podré, pero sé que cada momento con él se siente como un regalo que no merezco y no quiero volver a perderlo. Él dudó. Sus ojos azules buscaban los de ella. Y sé que te lastimé, Emma, más de lo que puedo decir. Si nunca me perdonas, lo entenderé, pero pasaré el resto de mi vida tratando de mostrarte que no soy el mismo hombre
que te dijo que tus problemas no eran míos. Emma sintió que su pecho se apretaba. Había ensayado tantas respuestas en su mente, palabras de ira, de finalidad, de cierre. Pero parada allí en la noche tranquila, vio la sinceridad en su rostro, la forma en que sus hombros se encorvaban bajo el peso de su propia culpa, y no pudo obligarse a cerrarle la puerta por completo. «Ya no confío fácilmente», admitió, su voz suave pero firme. «Lo rompiste una vez. Tomará tiempo, y tal vez nunca sea lo que fue. Pero Jacob te necesita. Y tal vez yo necesito ver si realmente puedes cambiar». Los meses que siguieron no borraron el pasado, pero comenzaron a tejer un nuevo futuro. Michael se convirtió en una presencia constante en la vida de Jacob, no como un benefactor distante, sino como un padre presente. Aprendió el ritmo de las historias antes de dormir, la paciencia de la tarea de matemáticas, la alegría de los desayunos de fin de semana, llenos de sirope derramado y dedos pegajosos. Descubrió que ser padre no se trataba de grandes gestos, sino de presentarse en los momentos más pequeños y ordinarios. Y Emma, aunque cautelosa, se encontró riendo de nuevo, compartiendo miradas con él a través de la mesa que le recordaban el amor que una vez había enterrado. El día que Jacob le presentó a Michael con orgullo a sus compañeros de clase como mi papá, fue el día en que Emma se dio cuenta de que habían llegado a un punto de inflexión. El niño ya no miraba a Michael como un extraño, sino como parte de su mundo, una presencia en la que podía confiar. Michael, una vez el hombre que había declarado que sus problemas no eran de él, se había convertido en el hombre que llevaba sus cargas de buena gana, que ponía su felicidad por encima de todo lo demás. Las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, pero ya no los definían. En cambio, servían como recordatorios de lo lejos que habían llegado, de los errores que casi los destruyen y la fuerza que se necesitó para volver a construir. Para Emma, el viaje aún era tierno e incierto, pero por primera vez se permitió imaginar un futuro donde el amor no viniera con traición, donde Jacob creciera rodeado, no por la ausencia, sino por la presencia. Y para Michael, cada día era una promesa de que nunca más dejaría que el miedo dictara sus elecciones, que nunca más se apartaría de las personas que más importaban. Una vez lo había atormentado la pregunta de cómo podría volver a su hijo a los ojos. Ahora, mientras la mano de Jacob se deslizaba fácilmente en la suya y la sonrisa vacilante de Emma calentaba el silencio entre ellos, se dio cuenta de que ya no necesitaba preguntar. Podía mirar a su hijo a los ojos porque finalmente había elegido ser el hombre que debió ser todo el tiempo.